Buenos días, les agradezco enormemente por participar en este nuevo webinar que básicamente, o en el que básicamente vamos a hablar sobre los principios de la planificación como claves para la exportación exitosa de productos ecuatorianos. A lo largo de estas últimas semanas, bueno, ha sido un arranque de año bastante intenso y en algunos casos he visto empresarios, exportadores, productores desmotivados por todo lo que ha venido sucediendo por la situación que ha venido afectando al país en términos de seguridad principalmente, y aparte por otros temas logísticos y bélicos que impiden el correcto posicionamiento de los productos ecuatorianos a nivel internacional. El presente webinar está dirigido para ustedes, productores que desean desarrollar su proyecto de exportación y que necesitan una guía bastante aterrizada de cómo hacerlo o un esquema de internacionalización como tal. Y también para ustedes, porque sabemos que hay exportadores entre la audiencia que desean identificar a lo largo de toda su operación los puntos en los que, cuáles son esos pilares estratégicos que tienen que fortalecer, cuáles son esos temas que tienen que abordar para poder posicionar su producto de manera adecuada a nivel internacional. Por ende, el alcance del presente webinar no solamente está aterrizado a aquellos que recién quieren arrancar, sino también a aquellos que ya tienen un recorrido o que tienen experiencia en la exportación a nivel internacional. La interpretación de este webinar va a ser desde el punto de vista de la experiencia. ¿Y la experiencia por qué? En la experiencia que nosotros tenemos desarrollando, llevando al mercado internacional productores y también asesorando empresarios exportadores como tú en su participación en ferias como Frug Attraction, Frug Logística, World Food Moscú, macro ruedas de negocios, etcétera. ¿Por qué? Porque ya ellos, a pesar de que tienen experiencia, y es importante denotarlo, necesitan también ese guía, ese acompañamiento, ese apoyo al momento de cerrar una negociación a nivel internacional. Y es más, es lo que precisamente vamos a hacer la próxima semana cuando participemos en la Fruit Logística de Berlín, representando empresas como Exporting Fruit Sabah, que es una multinacional con su matriz en Arabia Saudita. También representaremos a Agroaires Bananas y por supuesto también representaremos a Comarvic, que es un grupo empresarial agrícola dedicado a la comercialización y producción de frutas exóticas en Manabí. El ámbito de acción en temas de internacionalización a nivel internacional, vale la redundancia, tiene que contemplarse en función de la naturaleza del producto que pretendamos colocar. Pero antes de continuar, me gustaría darles a conocer los servicios que como grupo consultor tenemos. Bueno, nuestros servicios están aterrizados para productores inversionistas con el desarrollo integral de su proyecto de exportación. Para exportadores, con el objetivo de fortalecer su proyecto de exportación y ayudarlos a ampliar su abanico de oportunidades a nivel internacional. Y también tenemos un servicio especial y exclusivo para clientes internacionales que están interesados en desarrollar o en trabajar con exportadores o productores ecuatorianos y que vienen en el Ecuador en busca de una guía estratégica para reducir el riesgo de su inversión y consolidar ese canal de comercialización internacional. Y es algo que hemos venido haciendo a lo largo de los últimos años. En función de nuestros clientes, los que hemos desarrollado aquí a nivel interno, puedes pasar por favor la diapositiva. Los proyectos que hemos desarrollado a nivel interno, bueno, en su mayoría son proyectos de banano por la disponibilidad de fruta y por la categoría que ocupamos de los exportadores más grandes a nivel internacional. Hemos desarrollado proyectos para United Export, Agroaire, Sunrise Fruit, el grupo Mabani, en temas de exportación de frutas exóticas para Meraki Fruit, para Comarvic, que es un proyecto que vamos a lanzar en el mes de febrero en la Fruit Logística, y también hemos apoyado en el fortalecimiento de proyectos grandes como el de Gina Fruit y el del Grupo Palmar. A nivel internacional, las conexiones que hemos realizado son con grupos como Citronex de Polonia, Supermercados Coto de Argentina, con quienes tenemos una buena relación, con Imperial, a quienes mando un saludo porque sé que están en vivo en este momento, con Cencosud, supermercados o cadena de supermercados de Chile, con Derby de Eslovenia, con el grupo de Imano de Italia. Organto también es un desarrollo en el que estamos trabajando,
Consorfruit de Polonia, Jidu de China, que es un cliente bastante interesante, Biotropic relacionado al tema de frutas orgánicas, Masabi Fruit, que fue un fortalecimiento comercial que hicimos con un exportador en el Ecuador, y por supuesto a nivel de frutas exóticas ya con importadores europeos como Mitra Fresh, Tropical Millennium, con el que desarrollamos aguacate, entre otros. Además, con el objetivo de ampliar y diversificar la cartera de clientes y mercados para empresas que recién hemos lanzado al ruedo, como decimos en el argot popular. Estamos abriendo el mercado de Estados Unidos precisamente para pitahaya roja, con importadores bastante grandes y fuertes, y es uno de los principales objetivos que tenemos planificado cumplir en nuestra próxima participación en la Fruit Logística de Berlín. Podemos avanzar, por favor, en función de los proyectos de desarrollo que hasta la fecha hemos concretado. Hay 4 proyectos de internacionalización de banano, hay 2 proyectos de internacionalización de pitahaya roja, un proyecto de internacionalización de aguacate, un proyecto de internacionalización de camarón en desarrollo. ¿Por qué camarón? Porque los clientes están concentrando básicamente el 65% de sus exportaciones dentro de dicho mercado. Un colapso económico dentro de ese mercado puede implicar un quiebre generalizado del sector. Por ende, diversificarse a nivel internacional para muchos de ellos es bastante importante. Por ende, productores como tú de camarón, que yo sé que estás ahí, que buscas ya dar ese siguiente paso a nivel internacional, necesitas el acompañamiento de grupos consultores como los nuestros. ¿Por qué? Porque somos multidisciplinarios, tenemos especialistas en negocios internacionales, logística y exportación, calidad, back office. Aparte también tenemos consultoras de apoyo en temas relacionados al ámbito legal, a la seguridad en la cadena logística. Para arrancar, el tema principal es las claves para la exportación exitosa de productos ecuatorianos. Ecuador, dentro de los privilegios bajo los cuales se ha posicionado a nivel internacional, por supuesto, consta como el principal exportador de banano, como uno de los principales o el principal productor de camarón, especialmente por su alto nivel de productividad por metro cuadrado. También ocupamos o formamos parte de los primeros lugares en la exportación de cacao, un producto bastante interesante en los últimos años. La tonelada métrica del mismo ha alcanzado los $4.500. Para entrar en materia, nos vamos a meter en las claves para la exportación exitosa de productos ecuatorianos. Y es aquí donde ya vamos a abordar y a ejemplificar el esquema de internacionalización que nosotros utilizamos en los principales productos de exportación del Ecuador. Y arrancamos con el esquema de internacionalización a nivel general. Lo que yo siempre recomiendo, el grupo de consultores siempre recomienda, es que ustedes como empresarios, tanto empresarios exportadores potenciales como consolidados, siempre cuenten con un equipo multidisciplinario que tenga la capacidad de liderar cada una de las áreas de la organización. Y aparte, con un equipo de asesores externos, y no necesariamente cuando les hablo de un equipo de asesor externo, les estoy hablando de Global Ideas, sino también de profesionales dentro de cada sector, dentro de cada rama, que los ayuden y los guíen en el formiento del desarrollo de su proyecto de exportación. De acuerdo al esquema de internacionalización que nosotros hemos realizado, consta o está conformado de 4 pilares. El pilar legal, el pilar financiero, el pilar estratégico y el pilar operativo. Todos ellos con un nivel de importancia alto, porque nosotros tenemos que abordar la operación de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a la naturaleza del sector, de acuerdo a la naturaleza del producto y de acuerdo a su dinámica de comercialización a nivel internacional. La exportación o el desarrollo de un proyecto de internacionalización no solo va a depender de las ganas o el entusiasmo que tengamos de convertirnos en exportador, sino también de nuestra capacidad para poder cumplir con todos los requisitos exigidos por las normas nacionales y las normas internacionales al momento de colocarlo y hacérselo llegar o que lo puedan probar nuestros principales competidores. Entonces, si aquí abordamos el pilar legal, tenemos que tener en consideración cuáles son las instituciones competentes a nivel nacional y a nivel internacional que regulan la exportación de nuestro producto. Por ejemplo, si lo aterrizamos al tema bananero,
Ya sabemos que existe una ley única que regula la producción, comercialización y exportación de banano y que define incluso los requisitos que yo tengo que cumplir para convertirme en exportador. Si hablamos de temas relacionados con el camarón, interviene otro tipo de institución adscrita al Ministerio de Agricultura, que es el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, y las instituciones subyacentes o que están por debajo de este ministerio y que otorgan permisos en función del tipo de marisco que yo quiera comercializar a nivel internacional. También a nivel internacional, ¿cuáles son los organismos competentes que me tienen que otorgar a mí los permisos necesarios para poder colocar ese producto en ese mercado? Aquí podemos citar el famoso ejemplo que todos ustedes lo conocen, que es el famoso registro FDA, que es un habilitante para que nosotros podamos exportar nuestro producto hacia el mercado de los Estados Unidos. Si hablamos de calificación en términos de exportación y producción, también podemos citar el caso de China. ¿Por qué? Para poder exportar a China tenemos que constar dentro del registro no solamente de productores, sino también de exportadores, en función del producto que vayamos a colocar a nivel internacional. Entonces, ya que tenemos a dos tipos de instituciones, las instituciones reguladoras a nivel nacional y las instituciones reguladoras a nivel internacional. Otro punto extremadamente importante, el marco legal para la operación o que regula la operación de la empresa como tal, bajo la normativa societaria, interviene la superintendencia de compañías, que yo creo mi empresa, tengo que obtener el RUC en el servicio de rentas internas. Una vez que yo obtengo el RUC, tengo que calificarme en las instituciones competentes para poder gestionar los documentos de embarque o los documentos de salida y que estos puedan tener salidas autorizadas. Y aquí es donde viene la Secretaría Nacional de Aduanas o la Aduana del Ecuador. Aquí es donde intervienen sectores como Agrocalidad, aquí es donde intervienen los institutos adscritos al Viceministerio de Acuacultura, etcétera. ¿Por qué? Porque son requisitos establecidos por las leyes ecuatorianas que yo tengo que cumplir para la colocación internacional de mi producto. Estos requisitos van a depender de la normativa única que regula cada uno de los productos. Bueno, en el caso del banano existe la ley única. Y por supuesto también de lo que preestablezca la autoridad competente para su comercialización internacional. ¿Por qué? Porque incluso para poder optimizar recursos y poder adaptarme a lo que los contadores denominan planificación tributaria, yo tengo que establecer cuáles son las estrategias que debo de aplicar y que me permitan optimizar en temas relacionados con impuestos. Optimizar, más no evadir impuestos. El marco legal nacional aplicable al producto en origen, productos que no tienen o no están registrados, por ejemplo, o productores que no están registrados en Agrocalidad, ese producto no puede salir del país. Y si sale, sale con el código de productor de otro productor que no es el dueño específicamente de la carga. Productos que yo quiera comercializar a nivel internacional, para los cuales el Ecuador no tenga protocolos de exportación, fitosanitarios o zoosanitarios abiertos, o el ARCSA como tal, que emite la autorización más que nada para productos procesados, tampoco yo los puedo colocar a nivel internacional. Por ende, aquí yo empiezo a transitar primero como línea base todos los requisitos legales que debo de cumplir para la colocación internacional de mi producto. Y por último, el marco legal internacional aplicable al producto en destino. El marco legal internacional es exclusivo al cual nosotros vayamos a exportar o vamos a exportar nuestro producto. Por ende, yo tengo que preestablecer cuáles son las características técnicas de mi producto o de los productores con los que trabajo para poder llegar a un mercado X y luego preestablecer si ellos están previamente inscritos, registrados o habilitados para que yo, a través de mi exportadora, o para que ellos a través de mi exportadora, perdón, puedan colocar sus productos a nivel internacional. Y continuamos con el siguiente pilar, que es el famoso pilar financiero, uno de los más interesantes, si me preguntan a mí, porque como exportadores consolidados y potenciales tenemos expectativas de crecimiento, tenemos expectativas de cumplimiento de objetivos tanto en monto como en unidades, y en muchos de los casos tenemos una concepción errónea de que con la exportación de uno, dos o tres contenedores, básicamente nuestro porcentaje de utilidad va a ser alto o exorbitante, pero no realizamos una planificación financiera adecuada,
no preestablecemos cómo se va a comportar o cuál es la dinámica de la oferta y la demanda del producto que pretendo comercializar a nivel internacional. ¿Cuáles son los picos máximos de la demanda y de qué depende? ¿De qué manera el cliente se va a interesar en nuestro producto y cuál es o a qué naturaleza o cuál es la naturaleza de la negociación a la que está acostumbrado? Y aquí es donde intervienen temas relacionados con precios. Recordemos que los mercados más sensibles al precio son, por ejemplo, el mercado asiático, son, por ejemplo, el mercado de Medio Oriente, por ejemplo, el mercado ruso, que en este momento sufre una depreciación acelerada de su moneda, mercados como el argentino, que ya está en una etapa de hiperinflación. Y por supuesto también los tiempos de pago que influyen enormemente en el flujo. Hasta hace un mes todavía, bueno, todavía no se termina enero, hace un mes largo. Estaba habilitado en Argentina el sistema o el famoso sistema CIRA, que obligaba a los importadores a liquidar las cargas internacionales en dólares mínimo en 45 días y eso hacía que se estirara tu flujo completamente. En el caso de la exportación de banano, por ejemplificar, la ley establece de que ustedes tienen que pagar por este producto máximo a los 8 días para el exportador luego del embarque definitivo de la carga. Y si ustedes negocian con un cliente argentino, esperar hasta ese momento 45 días para recibir el pago parcial o total de la carga como tal, podría ser un viacrucis, para lo cual ustedes tienen que preestablecer una planificación, identificar cuántos días de pago de crédito han concedido, identificar cuáles van a ser las maneras de negociar incluso con sus proveedores para tratar de apalancar el flujo en función de su negociación con los proveedores y también identificar otras dinámicas de apalancamiento a través de las instituciones financieras formales, por supuesto. Marco legal nacional y su efecto en el flujo. Aquí citamos el tema banano, que tiene una incidencia directa en el pago que yo como exportador le tengo que hacer al productor, porque la ley establece 8 días máximo después del embarque definitivo, entonces eso yo lo tengo que aterrizar al flujo. Indicadores financieros. ¿Cómo yo puedo arrancar un proyecto de internacionalización si no tengo conocimiento de cuál va a ser mi inversión inicial, el tiempo de recuperación de esa inversión? ¿Cuáles van a ser mis indicadores de retorno? ¿Cómo se va a comportar el flujo? ¿Cuáles van a ser mis principales ingresos? ¿De qué van a depender? ¿Cómo se comportan los ingresos o las ventas a lo largo de las 52 semanas del año? ¿Cómo se van a comportar o de qué manera yo me puedo apalancar para cubrir los gastos a los que yo tengo que incurrir y por supuesto también los costos? ¿Cómo va a fluctuar el dinero a lo largo de la operación en función de la naturaleza de la misma? Es algo que yo tengo que preplantear. Caso contrario, yo voy a improvisar y eso es lo peor que me puede suceder en un negocio de este tipo, donde los márgenes netos fluctúan en función de toda la operación alrededor de un 3%. Hay otro tema bastante importante y más que nada está aterrizado a los exportadores consolidados. En una asesoría muy puntual que tuvimos la oportunidad de realizar, no necesariamente aquí en el Ecuador, sino a nivel internacional, había un exportador que dentro de su cartera de productos constaba el famoso kiwi. Y el monto de inversión que tenía que hacer por un contenedor de kiwi en una temporada X oscilaba aproximadamente en $80,000, pero el retorno que tenía por cada contenedor o la utilidad neta o el margen oscilaba aproximadamente en un 3%. Y solo el hecho de exportar un contenedor cada 15 días básicamente desequilibraba toda su operación. A pesar de que él también exportaba banano, a pesar de que él también exportaba frutas exóticas, no solo de Ecuador, sino también de otro tipo de orígenes. Y es aquí donde interviene el hecho de que yo, y esto va dirigido para los señores exportadores consolidados, en términos financieros, haga un análisis de mi cartera de clientes para ver quiénes exigen un mayor tiempo de crédito, haga un análisis de mi cartera de productos para identificar qué productos son más representativos en función del margen de utilidad que me representan y en función de la forma de pago del cliente y qué productos pueden poner en riesgo mi operación
en el caso de seguirlos manteniendo dentro de mi cartera. ¿Por qué? Porque si ustedes van a construir un proyecto de exportación y a fortalecerlo, estos les tienen que generar un retorno y tienen que disminuir al mínimo el riesgo y, por supuesto, establecer sus necesidades de apalancamiento. Y si también dentro de esa identificación de necesidades de apalancamiento ustedes identifican, vale la redundancia nuevamente, que hay un producto que en términos financieros los está desequilibrando, tienen que tomar dos decisiones. Decisión número uno, sacar ese producto de su cartera. Decisión número dos, establecer mejores condiciones con su cliente para poder seguir operando y colocándole ese producto. Estas decisiones pueden estar ligadas a trabajar con las famosas cartas de crédito, trabajar con los famosos factoring, trabajar con tiempos de pago mucho más amplios al productor, etc. Y por supuesto el costo de oportunidad de la inversión y del producto. Este es un principio básico en términos financieros. Si yo tengo una cartera de inversiones, yo tengo que establecer previamente qué inversión o qué colocación a mí me está generando un mayor retorno. Si yo tengo dos decisiones de inversión, si decido invertir en la inversión a $100,000 y eso me genera un retorno dentro de 5 años de $200,000, y si decido invertir en la inversión B y esa me genera un retorno por la misma inversión de $100,000, un retorno de solamente $50,000 dentro de 5 años, yo por costo de oportunidad, me tengo que direccionar por la primera. Entonces, por eso es que yo tengo que planificar y establecer claramente mis indicadores financieros y conocer claramente la naturaleza del producto que yo voy a exportar para tomar una decisión de ese tipo. Y es aquí donde también podemos ejemplificar casos como, si hablamos de banano, la ley de banano te exige garantías por la cantidad exportada semanal. La ley de banano te exige el pago del precio mínimo de sustentación al productor, a pesar de que existan mecanismos para poder transitar dentro del margen de la ley. Si hablamos de productos como el camarón, a pesar de su gran demanda a nivel internacional, especialmente desde China, se trabaja con cartas de crédito y el nivel de inversión por cada contenedor puede sobrepasar fácilmente los $100,000. Por ende, la inversión inicial que vas a necesitar es mucho más amplia. Si hablamos de productos como el cacao, con un crecimiento tan alto que en este momento se habla de que se está pagando el mejor precio de los últimos 45 años, como exportador de cacao, más que nadie sabes que la inversión que vas a tener que hacer para adquirir fruta en el campo, incluso prepagarla, para no perder el suministro, no perder la relación con tu productor, va a ser mucho más alta. Y si hablamos de productos como pitahaya, hemos visto desplomes bastante pronunciados justamente en esta etapa del año. Pero, ¿qué sucede ahora? Hay un precio bastante interesante, promedio de $2.20 en promedio por el kilogramo de pitahaya, y eso se debió a que a lo largo de los últimos 6 meses muchos productores se desencantaron de este tipo de productos, hablo de la pitahaya roja y de la pitahaya amarilla, y decidieron salir de la operación, vender sus plantaciones, cortarlas completamente e invertir en otro tipo de rubro agrícola, o simplemente dejar de invertir en la misma. Por ende, la producción disminuyó, y a nivel de que disminuye la producción y que la demanda incrementa a nivel internacional. ¿Por qué? Porque Ecuador ya está empezando a desplazar a sus principales competidores de Centroamérica y Asia en Estados Unidos. Se ven repuntes bastante interesantes en el precio de este tipo. Entonces, como como exportador, esto te obliga a replantear tu flujo. ¿Por qué? Porque vas a hacer una mayor inversión por el producto que vas a adquirir. Entonces, es aquí donde hasta ahora, dentro del pilar legal, ya yo tengo que ver y preestablecer. Soy exportador, tengo que transitar bajo el margen de esta ley. Soy productor, también tengo que transitar bajo el mismo margen de la misma ley. Si quiero invertir en otro producto muy distinto al que estoy comercializando a nivel internacional actualmente, ya sé o ya identifiqué cuál es el paso por el que voy a transitar. Pero si quiero también sacar ese producto de mi cartera
porque en términos de retorno no es representativo para mí. Lo mismo en términos de posicionamiento internacional, son decisiones que por más duras que parezcan, yo las tengo que tomar en este momento. ¿Por qué? Porque si no las tomo, van a desequilibrar completamente mi operación. Quizás no llegue al final de año. En el pilar estratégico, y es aquí también donde muchos exportadores consolidados se pierden. Ya yo hice mi planificación financiera, ya yo hice mi planificación anual, Jorge, pero ahora no sé cómo alcanzar esos objetivos que yo me he planteado. O en el caso de los productores, ¿qué producto crees o consideras, Jorge, que es el que debo de exportar? Entonces, yo aquí, a través del eje financiero, primero, desagregándolo en 5 aspectos bastante importantes, que en este caso es la famosa metodología del marketing mix. Yo tengo que contemplar el producto, el precio, el mercado, cómo lo voy a promocionar a nivel internacional y cómo voy a mantener la relación con mi cliente a través de las estrategias de postventa adecuadas. En el caso del producto, productos como el camarón, tiene distintas especificaciones técnicas a pesar de que hablemos del mismo producto. Con cabeza, solo la cola, ¿verdad? Precocido. Si hablamos de productos como el banano, podemos estar hablando del mismo dedo, pero no necesariamente eso obedece a un patrón de empaque único. Hay patrones de empaque aplicables a mercados como el asiático, que trabajan con cajas de 13.5 kilogramos en manos, mercados como el europeo, que trabajan con cajas de 18.14 kilogramos en clústeres, mercados como el de, en este momento, Asia Central, que trabaja con cajas de aproximadamente 21 kilogramos netos y que obliga a mantener o a poder empacar la fruta con un patrón completamente distinto que permita preservar la calidad de la misma. Si hablamos del mercado chino relacionado directamente a la colocación de pitahaya, es un mercado que requiere calibres grandes. Si hablamos del tema de cacao, ¿qué sucede con el cacao? No todo el cacao que se produce en el Ecuador puede ser comercializado en mercados como el europeo. Si a ese cacao se le hace un análisis de laboratorio y se identifica que los niveles de cadmio, de plomo son demasiado altos, simplemente eso se reexporta o se incinera. ¿Y cómo se puede evitar todo eso en origen? Entonces yo tengo que hacer una evaluación completa de las características técnicas de mi producto para no perder el tiempo de entrada y saber para qué mercado aplica. ¿Cuál es el marco legal que regula ese producto? ¿Cuál es la dinámica de producción local e internacional para la comercialización de ese producto? ¿Dónde están ubicados mis principales competidores en términos de producción y cuáles son sus zonas de influencia? Citamos el ejemplo de pitahaya. Nuevamente, Perú está próximo a entrar con pitahaya a los Estados Unidos. La estrategia de Perú es una estrategia netamente de volumen. Tiene su moneda propia, con capacidad de presión, costos de producción más competitivos. ¿Quién le dio la oportunidad de entrar a Perú al mercado internacional en términos de producción? Fue prácticamente los productores ecuatorianos porque le vendieron los esquejes. A diferencia de los productores de camarón que mantienen o el desarrollo de su productividad es una información muy bien conservada, que no la comparten o no tienen tanta apertura para compartirla, como en este caso hicieron los productores de pitahaya para los principales competidores que ahora tenemos en Perú. Entonces yo tengo que ver cuál va a ser la influencia de mis principales competidores en términos de producción al momento de colocar la fruta en el mercado internacional. En este momento se está desarrollando el sector exportador de aguacate en el Ecuador y existe una demanda bastante interesante por parte del mercado europeo. Pero a partir de que inicia la primavera en Europa y Perú arranca con su pico de producción o alcanza su pico de producción, automáticamente los precios a nivel internacional se van a empezar a desplomar y usted va a tener que volver a replantear su flujo si no ha considerado aspectos como este.
Entonces, usted tiene que aprenderse al 100% las especificaciones técnicas, la dinámica de producción, cómo fluctúa la misma en el país, las zonas de influencia de sus principales competidores, sus picos de producción y la manera en que van a afectar el giro de su negocio. En términos de precio, ustedes tienen que identificar cuál es el término de negociación más conveniente que pueden utilizar en la comercialización internacional. FOB, FAS, CFR, que yo no le recomiendo porque no tiene seguro y le toca a usted lidiar con los reclamos hacia la línea naviera en el caso de que suceda algún problema de refrigeración o pérdida principalmente, o el famoso término de negociación CIF, que sí incluye el seguro, pero que necesita un mayor apalancamiento de su parte. ¿Cuáles son las dinámicas del mercado al momento de comercializar el producto en términos de días de crédito? ¿Cuántos días de crédito usted cree que le va a solicitar su cliente a nivel internacional? Y eso va a tener una influencia bastante directa en el precio. Si citamos hasta ahora el eje o el pilar estratégico, decimos, bueno, hemos abordado producto y hemos abordado precio. ¿Cuál es la estrategia de comercialización internacional que yo voy a tener al momento de colocar ese producto? ¿Es un producto con valor agregado o sin valor agregado? Ah, es un producto sin valor agregado. Entonces, si es un producto sin valor agregado, ¿cuál va a ser la estrategia de precio que yo voy a utilizar? ¿Voy a buscar el precio más alto o voy a buscar un precio mucho más bajo, pero igual de competitivo, para poder incrementar volumen y que al final del año o al final del periodo mi retorno sea atractivo? Esas son las estrategias que usted tiene que plantearse en función de que en la naturaleza y las características técnicas de su producto y el valor agregado. Pasamos al mercado. Usted puede tener banano, usted puede tener camarón, usted puede tener cacao, usted puede tener pitahaya, pero eso no le asegura que esos productos el día de hoy usted los puede comercializar en Estados Unidos, en China, en Europa, en Rusia, en el Cono Sur. Primero porque si usted no ha identificado si hay un protocolo abierto entre el Ecuador y el mercado de destino, ese producto no va a poder ingresar, no pierda tiempo. En segundo lugar, si las características técnicas de su producto no aplican para poder ser o para poderlo colocar en un mercado X, ese producto no aplica para ese mercado. Si usted no está dispuesto a trabajar bajo la dinámica de comercialización del mercado de destino, su modelo de negocios no aplica para ese mercado. Si aquí hacemos un paréntesis, podemos decir, pero ¿por qué la dinámica de negociación? Mercados como el europeo trabajan con programas preestablecidos. Mercados como el estadounidense, como el ruso, como el chino, como el de Medio Oriente, son mercados que les gusta más la dinámica spot, de la oferta y la demanda, con una fluctuación tanto de precios como de volumen. Y si usted no está preparado para transitar dentro de esos mercados, tiene que prepararse y tiene que preparar a su producto o a sus productores. Y es aquí también donde como exportador consolidado tiene que identificar por qué no está llegando a ciertos mercados o a dónde ha enfocado sus esfuerzos o en dónde se concentra la mayor cantidad de clientes y por qué con la fruta de esa característica, con el precio, la estrategia de precios que maneja, no puede llegar a otros mercados que también resultan ser bastante interesantes, como los famosos mercados océanos azules, como le dicen en términos de diversificación. Aquellos mercados que son bastante atractivos, son potenciales, donde la competencia no es tan agresiva y donde los clientes se decidan por el valor del producto más que por el precio, como por ejemplo el mercado canadiense, que es un mercado no desarrollado adecuadamente por los exportadores ecuatorianos. Pasamos al siguiente mecanismo, el mecanismo de promoción. ¿Qué sucede en el caso de la promoción? Miren, señores, aquí hay un tema bastante interesante que hemos identificado a lo largo de estos últimos años en asesorías, especialmente al momento de que las empresas contratan nuestros servicios para participar en ferias internacionales. Una cosa es contratar a un diseñador gráfico, a una agencia de publicidad y que esa agencia se adapte a la misión y a la visión y a la propuesta de valor única y distinta que usted tenga para comercializar su producto y su modelo de negocio. Y otra cosa muy distinta es que usted asigne o delegue esa responsabilidad al 100% y al final identifique que su propuesta de valor, su misión y su visión
son prácticamente idénticas a la de su competencia. Lo único que cambia es la línea gráfica. Eso quiere decir el diseño y la línea de colores. Por eso ustedes tienen que entender e interpretar cuál va a ser su propuesta de valor y tienen que construirla de manera adecuada. ¿Por qué? Porque a través de esta propuesta de valor ustedes no solamente van a convencer a clientes que van a adquirir su producto, ustedes también van a convencer a proveedores. Y en este caso es extremadamente importante el desarrollo que usted haga a nivel interno con sus proveedores. ¿Por qué? Porque si no, por un flete, un transporte terrestre, un flete Guayaquil-Valencia, Valencia-Guayaquil, que oscila aproximadamente entre $450, usted quizás termine pagando 550 porque la gente no quiere trabajar con usted. O la línea naviera simplemente no vea su modelo de negocio atractivo y le diga, ¿sabes qué? No te puedo otorgar un espacio a pesar de que tengas el código de la reserva con el contrato del cliente. Entonces, esto me obliga a replantear mi propuesta de valor y esa es la invitación que yo hago principalmente a las empresas que ya están exportando, a sacarte o a sacarse de la cabeza el famoso diminutivo, es que yo estoy haciendo 2 contenedorcitos, es que yo tengo mi negocito y es que yo voy a crecer poquito a poquito. No, usted cuando haga una negociación con un cliente interno, especialmente con una naviera, con una cartonera, usted tiene que plantear el modelo de negocios, tiene que ir con una proyección clara de su crecimiento. Si hoy va a arrancar con un contenedor semanal, quincenal o mensual, tiene que decirle cuál va a ser la base y su modelo de crecimiento en términos de monto y volumen a lo largo de los siguientes años. ¿Para qué? Para que él confíe en su modelo de negocio y se decida primero en darle apertura, segundo en otorgarle precios competitivos, porque con esos precios competitivos usted también va a poder llegar de mejor manera a sus clientes a nivel internacional. La invitación está hecha para que replantees entonces tu propuesta de valor y aparte para que utilices los canales adecuados para posicionar esa propuesta de valor. Si tú eres exportador, si tú eres productor que recién deseas exportar, tienes que identificar el canal de comunicación más adecuado para captar la atención de tus clientes y cerrar una venta. No es lo mismo que yo participe, por ejemplo, en la feria Fruit Attraction en Madrid en el mes de octubre, cuando recién o cuando se están negociando los programas de embarque para el siguiente año, que yo participe en una feria como la Fruit Logística, cuando ya prácticamente los contratos se han cerrado y se está moviendo la negociación netamente en spot. Eso quiere decir que si yo abordo mercados dentro de esta zona de influencia, en un lugar como Berlín, yo voy a acceder a clientes, por supuesto que voy a acceder a clientes, pero para una dinámica de comercialización en spot. ¿Por qué? Porque se da en el mes de febrero si es que estamos hablando de bananas frutas. Pero ¿qué sucede en el mes de octubre? Recién inician las negociaciones para los contratos del siguiente año y por ende muchos exportadores y productores han visto como predilecta su participación en ferias como Fruit Attraction. ¿Qué sucede en el caso de Camarón? Exactamente, sigue la misma dinámica. Tienen ferias que se especializan en este tipo de productos, como la que se va a dar en Shanghái en el mes de agosto y en la que nosotros también participaremos. Porque yo no voy a ir a promocionar Camarón a una feria como la Fruit Attraction. Haría un desperdicio de recursos. O yo no voy a promocionar productos procesados en una feria como la Fruit Logística. Para ese caso tengo ferias como Anuga o ferias como Biofach. Y es aquí donde yo tengo que establecer cuál es el canal de comunicación adecuado para mi propuesta única de valor. Y por supuesto, pasamos al último punto del eje estratégico, que es la promoción, perdón, la postventa. Siempre nos preocupamos de vender, de enviar el producto, de recibir nuestro dinero, pero nunca nos preocupamos en administrar correctamente la relación con el cliente, su nivel de satisfacción, cuáles son esos elementos probatorios que son de extrema importancia, en la cual yo le digo, esto me pediste, esto te embarqué y aquí está la prueba, que al final del día incluso le sirve como prueba de descargo a usted en el caso de que encuentren sustancias sujetas a fiscalización dentro de su carga. ¿Cómo yo voy a administrar la relación con el cliente en el caso de que suceda un reclamo? Porque aquí hay una gran mentira
que se ha diseminado mucho a nivel internacional, y es que yo nunca he tenido un reclamo de calidad, que lo dicen de una manera tan vehemente y convincente, pero los que trabajamos con perecibles, los que trabajamos con carga seca, los que trabajamos con productos procesados sabemos que no es así. Cualquier cosa puede fallar a lo largo de la operación y no necesariamente corresponde a mi responsabilidad como exportador o como potencial exportador, sino a la responsabilidad de los clientes internos con los que yo trabaje, las líneas navieras, las empresas de transporte terrestre, incluso las empresas que se encargan de la gestión documental o los consultores como tal. ¿Cómo yo administro un reclamo de un cliente al que le he vendido un contenedor de $15,000 y me pide que le haga una devolución full de $30,000? ¿Cuáles son los elementos que yo utilizo para la gestión adecuada de ese reclamo? Porque un reclamo de esa categoría, y especialmente cuando nosotros estamos iniciando, básicamente puede absorber hasta un 80% de la inversión inicial de mi empresa. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de casos? ¿Cómo lo vamos a determinar y cómo lo vamos a identificar? ¿Cómo vamos a lidiar con el cliente para acceder a él, para gestionar adecuadamente el monto de devolución en el caso de que aplique y para no dañar la relación con el mismo? Por eso es importantísimo el tema de postventa. ¿Qué sucede en el caso de camarón? Si el camarón tiene un tiempo de vida útil de acuerdo a la temperatura bajo la cual se lo mantenga o a las condiciones de refrigeración y almacenamiento, que puede oscilar entre mes y medio, 2 meses, incluso hasta mucho más. ¿Qué sucede si se rompe la cadena de frío a lo largo de la cadena de valor? Y cuando el cliente abre las puertas del contenedor se da cuenta de que toda la carga se echó a perder. ¿Cómo usted, señor camaronero, va a gestionar ese reclamo? La negociación fue hecha en FOB, en CFR, en CIF. ¿Cuál es la responsabilidad que usted tiene? ¿Cuáles son sus elementos probatorios? Si usted es productor o exportador de pitahaya, a los productores les pasa mucho, de acuerdo a la realidad que escuchaba al momento de sentarme a conversar con ellos, de que después de 30, 45 días que han colocado su fruta a nivel internacional, directamente o a través de un tercero, les llega un reporte en el que les dicen: todavía estamos evaluando tu fruta, todavía la estamos clasificando. Mira, te envían un video botando 3, 4 cajas a la basura y te dicen: aquí hay un reclamo de $17,000 porque del 100% del contenedor el 100% llegó podrido. ¿Cómo lideras o cómo gestionas ese tipo de eventos? Por eso este tipo de metodología es aplicable para productores, exportadores potenciales y por supuesto exportadores consolidados, que les ha tocado a algunos de ellos aprender a la marcha. Y pasamos al siguiente punto, que es el pilar operativo. Y el pilar operativo es donde yo ya voy a desagregar mi operación en áreas como comercial, logística y exportación, calidad y back office. ¿Qué sucede si yo tengo un vendedor y ese vendedor siempre utiliza una estrategia de precios y ajusta mi margen y me impide cumplir con mis objetivos previamente planificados? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando el vendedor, por bien vender, o como decimos muchos guayacos, ¿sabes qué? Es que tenemos la capacidad de vender absolutamente todo, de cualquier manera, y realmente no es así. ¿Qué sucede si su vendedor no está al 100% preparado para comercializar ese producto a nivel internacional u omite detalles como conocer claramente las especificaciones técnicas del cliente sin asumir o suponer que a él le gustaría recibir un producto X bajo una característica X? ¿Qué sucede si él no tiene o ella no tiene la capacidad de liderar la negociación para traerla a un término mucho más atractivo o a un Incoterm mucho más atractivo, como por ejemplo OFAS? Y él, por ser más agresivo, le dice: yo te pongo la fruta en el puerto de destino, yo asumo el flete, yo asumo el seguro, tú me lo pagues y te doy, aplica otra estrategia en cambio de crédito, 45 días de crédito, cuando solamente su flujo dice que puede sostenerse 15 días.
Son temas que yo ya tengo que ajustar, pero dentro de mi operación al poner en práctica mi proyecto. Perfecto, el comercial hizo una labor extraordinaria. Pasamos al siguiente área, el área de logística y al área de exportación. En el área de logística sucede lo que sucedió: estado de conmoción nacional, bloqueo de carreteras, los transportistas sufren atentados y resulta que el transportista que yo contraté porque me cobró barato no tiene seguro para la carga y mi carga fue incinerada por una banda de delincuentes. ¿Quién asume la responsabilidad en ese tipo de casos? Para conversar con el cliente y, por supuesto, en el caso de usted, para poder recuperar el monto de su inversión. En el caso de exportación, que pasa muchísimo, mi propuesta única de valor no es convincente. A pesar de que tengo el contrato con el cliente, la naviera no me quiere dar espacio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar un forwarder. Entonces, ¿qué va a suceder si busco un forwarder? Mis gastos locales van a subir, mis costos de exportación van a ser mucho más altos, no voy a ser competitivo y quizás el cliente al final me diga, sabes que no. ¿Qué sucede en la siguiente etapa? En la famosa etapa de calidad. Hasta ahora he cumplido con todo, pero resulta de que me confié y subcontraté a un tercero para que supervise el empaque de mi producto, para que vaya a la cámara de frío donde se está empacando el camarón, a la empacadora, o que vaya a la empacadora de banano donde se está empacando el banano y él, en vez de estar supervisando de que se cumplan las especificaciones técnicas que pasaron por el área comercial, por gerencia general, se pone a revisar el celular y pierde 4, 5, 6 horas del proceso hasta que llega un supervisor o hasta que llega usted y lo pone en su lugar y ya prácticamente el 60% del contenedor está lleno, pero está fuera de las especificaciones de empaque. Eso le va a representar a usted un reclamo y una pérdida bastante importante por la cual usted va a tener que lidiar. Y en la siguiente área, en el área de back office, ¿qué sucede si yo estoy exportando banano y no, por ejemplo, gestiono correctamente los documentos de embarque? ¿Qué sucede si yo no cierro una DAE en el tiempo adecuado? Si yo no lleno los documentos de embarque, el certificado fitosanitario, el certificado de origen, de acuerdo a las instrucciones que me facilitó el cliente. O si el área de back office, que también envuelve al área financiera, se demora demasiado tiempo en realizar los pagos y la carga ya está en destino el día de hoy, lunes, y recién el día miércoles voy a pagar la liberación de la misma y el cliente no puede sacar la carga. Entonces ya aquí, a partir de este eje, primero, yo establezco cuál va a ser la estructura de mi organización. Segundo, yo establezco los responsables en cada una de las áreas. Tercero, yo establezco cómo va a cumplirse o establezco previamente los procesos y también cómo se van a ejecutar los mismos. Cuarto, yo establezco los puntos críticos de control. Quinto, yo establezco también mis riesgos y cómo voy a lidiar con esos riesgos a través de planes de choque. El mayor miedo del exportador: que le contaminen la carga con cocaína. Jorge, me contaminaron con la carga con cocaína, ¿qué es lo que tengo que hacer en este momento? ¿Sabes qué? Yo tengo a la mano un estudio jurídico que me va a ayudar en este tipo de casos. El estudio jurídico que me va a pedir elementos probatorios o la famosa prueba de descargo, en la cual yo le haga ver al fiscal, mire, señor fiscal, este contenedor fue contaminado por gancho ciego. Sacaron el último pallet de fruta o de camarón, por ponerles un ejemplo, que en camarón no sucede mucho. E ingresaron un pallet con maletas y cocaína. Pero usted al fiscal le dice, ¿sabe qué, señora fiscal? Mire, yo tengo elementos probatorios relacionados al proceso como tal, al cierre del contenedor, tengo material multimedia de soporte, etcétera. Y usted puede lidiar con eso, con ese riesgo, pero siempre y cuando teniendo la asesoría necesaria. Siempre es importante tomar en consideración que la planificación va a ser la base de nuestro éxito. Cualquier negocio, ya sea de comercialización, producción, negocios de servicios, etcétera, que no tenga una hoja de ruta clara para poder operar, está 100% expuesto a los riesgos inherentes del mismo. Es importante también de que ustedes aprendan a desagregar toda su operación por áreas o por ejes, como nosotros se los hemos planteado,
para que identifiquen las famosas oportunidades de mejora que les permita crecer si es que ya están exportando, o que les permita fortalecerse o construirse de a poco si es que recién van a empezar a exportar. Es extremadamente importante que ustedes identifiquen responsables o líderes de áreas y los riesgos inherentes a sus equivocaciones y los planes de prevención para que no suceda eso, y los planes de reacción o planes de choque en el caso de que suceda para disminuir el impacto o las pérdidas. Es importante también de que ustedes utilicen esquemas de internacionalización como el de Global Ideas y que a través de la implementación en un producto ustedes lo puedan replicar a otro tipo de productos. Porque al momento de exportar no se trata de que yo pueda exportar la mayor cantidad de productos posibles, porque Ecuador en ese aspecto es una mina de oro, sino primero que yo esté al 100% empapado con el producto que pretendo exportar y que tenga la asesoría adecuada. Segundo, de que esa cartera de productos sea rentable para mí en términos financieros. Y tercero, de que mi operación vaya creciendo de manera progresiva y planificada, no solo en función del comportamiento de la oferta en el Ecuador, sino también de la de mis competidores a nivel mundial, sus zonas de influencia, sobre todo del comportamiento del cliente en destino. Nos aproximamos a una etapa de gran incertidumbre en términos bélicos a nivel internacional. Ya en este momento tenemos a los hutíes haciendo actos terroristas contra los buques que transitan por el Mar Rojo. Hay un intercambio de proyectiles, incluso con la Guardia de los Estados, con el Ejército de los Estados Unidos y el Ejército de Reino Unido. Tenemos problemas en el Mar Negro por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hay tensiones bastante fuertes en el estrecho de Taiwán por la anexión que China quiere hacer. Hay conflictos bastante fuertes, incluso pruebas balísticas de misiles en la península de Corea. Hay conflictos en este momento en Ecuador que se pueden expandir a lo largo de toda la región. Hay un riesgo de colapso económico en países como Argentina. Hay un conflicto bastante fuerte en la frontera entre México y los Estados Unidos por la crisis migratoria que se ha desatado. Nos aproximamos a tiempos de incertidumbre, no solamente económica, sino también geopolítica y bélica, en la cual nosotros tenemos que prever lo que puede suceder y las estrategias que vamos a utilizar. Si China decide anexarse Taiwán e invadirla, básicamente las exportaciones de camarón se pueden reducir de manera sustancial hacia ese mercado. Y recién en ese momento el exportador de camarón va a tener que buscar nuevas oportunidades en otros mercados a nivel global. Ese es el punto más drástico. Pero, por ejemplo, si se firma el TLC con China y no sucede lo de la anexión de Taiwán, los productos ecuatorianos van a entrar con un precio más competitivo a ese mercado por la reducción progresiva de aranceles. Y ahora solamente depende de la Asamblea Nacional. Eso quiere decir que desde ya usted puede ir trabajando en promoción internacional direccionada hacia ese mercado en específico para aprovechar las oportunidades que le brindan. De conversar con sus productores para ver si esas plantaciones están registradas para poder exportar a China. Y no recién hacerlo cuando todo suceda, porque ahí usted va a perder oportunidad. Oportunidad de ingreso, oportunidad de penetración de mercado, porque la competencia lo va a abordar de una manera más rápida que usted y se va a posicionar. Y usted no le va a poder sacar el mayor provecho. Es importante que también a través de esquemas como este yo identifique mis oportunidades de mejora. Yo identifique mis oportunidades de mejora, yo identifique la forma de crecer, la forma de prepararme, la forma de construir una estructura organizacional sólida. Con un producto real. Cuando me refiero a un producto real, que realmente tenga la capacidad de proveer y de comercializar ese producto a nivel internacional, que no sea una utopía.
con puntos de diferenciación que al momento de comercializar o abordar un nuevo cliente o un cliente a nivel internacional, no vaya con el mismo discurso que el resto de mi competencia. Por favor, cada uno tiene una característica distintiva, indistintamente si usted ha exportado o no ha exportado, si usted pertenece o no pertenece a un grupo empresarial, si usted ha estado envuelto en un sector relacionado a la exportación. Cada uno de ustedes es único y asimismo su modelo de negocio. En las necesidades que voy a cubrir, en la estructura de la oferta y sus componentes, en la trayectoria y experiencia que yo tenga y que yo refleje, porque no necesariamente tengo que tener experiencia en exportación para exportar, pero sí asesorarme adecuadamente, porque hay personas que han venido produciendo desde alrededor de, o desde hace 30 años, y tienen muchísimo conocimiento inherente al producto que comercializan, pero no conocen la exportación. Entonces, si lo más difícil ya lo conocen, en aquellos puntos en los que, o los que yo no puedo, o aquellos puntos que yo no puedo cubrir, ya los puedo abordar a través de la asesoría adecuada. Y por supuesto, también utilizando las herramientas adecuadas para la comercialización de mi producto a nivel internacional y eligiendo los canales adecuados como se los comenté. Hay programas exclusivos que nosotros tenemos para llegar o para poder fortalecer y formar a nuestros clientes en estos temas. Vamos a hacer un lanzamiento oficial del programa de formación de exportadores de banano que se va a llevar a cabo en el mes de mayo y el programa de formación de exportadores de camarón, para no dejarlos afuera, que se va a llevar a cabo en el mes de agosto. También, por supuesto, si necesitan servicios más personalizados, los invitamos a poder contactarnos para conversar acerca de nuestros servicios de desarrollo de proyectos de exportación. Y también queremos hacerles una cordial invitación a nuestras próximas misiones comerciales en Shanghái. Vamos a participar en la World Seafood de Shanghái. Vamos también a participar en la Asia Fruit Logística que se va a llevar a cabo en Hong Kong en el mes de septiembre. Y vamos a participar en la Fruit Attraction que se va a llevar a cabo en España en el mes de octubre. También, si ya están registrados dentro del semáforo amarillo AA de ProEcuador y pueden acceder a las macro ruedas de negocios, los invitamos a asesorarse con nosotros para que tengan una participación exitosa, para que incrementen su número de leads y por supuesto también sus oportunidades de cierre. Ya yo he hablado bastante, es momento de escuchar sus preguntas. Si desean, pueden alzar la mano para abrirles el micrófono. También si desean las pueden hacer a través del chat. Los escucho en este momento. Lo mismo aplica para los participantes que están conectados a través de LinkedIn y de YouTube. En el caso de que quieran intervenir, pueden alzar la mano y les abro el micrófono. También pueden hacer sus preguntas directamente por el chat. Si no tienen ninguna pregunta, estamos siempre prestos y abiertos a poderlos atender de manera personalizada. También los invitamos a seguir nuestras redes sociales y la información que les vamos a proveer de cómo participar en una feria internacional como la Fruit Logística. El 31 de enero vamos a viajar ya a España, tendré una reunión con la Cámara de Comercio de Barcelona, luego viajaré a Berlín a las reuniones correspondientes con los clientes en la Fruit Logística, luego tengo que hacer una visita a un cliente en Hungría para después también mantener un par de reuniones en Italia y en Grecia previo a regresar al Ecuador, donde en el caso de que necesiten asistencia personalizada por parte de nuestro grupo de consultores, por supuesto, se las brindaremos. Shakespeare Guerrero,
Shakespeare P. Guerrero dice, ¿trabajar con un forwarder incrementa realmente los costos? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si los gastos locales de la línea naviera aproximadamente son de $500, el forwarder por lo general siempre adiciona su comisión de intermediación que fluctúa o va desde 200 a 250, incluso $300. Si hablamos en términos de exportación de productos primarios como banano, $300 prácticamente van a representar el 50% de la utilidad neta que usted va a tener por contenedor. Por ende, acceder directamente a una negociación con la línea naviera y poder trabajar directamente con ellos es determinante para el éxito de su operación y para que usted tenga también costos bastante competitivos. ¿Alguna otra pregunta? Nos preguntan vía interna en las otras, a través de los otros canales, ¿qué sucede al momento de participar en una feria internacional? Si me conviene mucho más participar como visitante profesional y si lo puedo hacer, o si me conviene tener un stand. Eso va a depender primero de su planificación financiera. ¿Tiene los recursos para contratar a un stand? ¿O sus recursos no son lo suficientemente altos para el tema de promoción internacional y le alcanza para participar como visitante profesional? Eso es en temas de planificación. Y en temas de consecución de objetivos comerciales, de manera personal puedo decir por experiencia que en ambos casos usted va a tener un retorno representativo de su inversión. ¿Por qué? Porque al cliente lo que le interesa es conocerlo de manera personal, conocer su propuesta de valor, conocer qué tan empapado está usted del producto que comercializa y por supuesto también poder construir esa relación de negocios en el largo plazo que todo el mundo está buscando. Eso es importante. En términos de inversión, como nos mencionan, en términos de inversión, por supuesto, hay una diferencia. Participar en una feria como Frug Logística, en el caso de visitantes profesionales, solamente por una semana en Berlín, incluido el hospedaje, incluida la comida, incluida la movilización, la entrada a la feria, etcétera, hay un presupuesto aproximado de $2.500. Incluso puede ser mucho menor si usted desea hospedarse en un Airbnb. Y si usted va como ya con su stand a una feria de este tipo, el stand tiene un valor aproximado de $5.000 más todos los gastos asociados. Su presupuesto de comercialización o promoción internacional va a oscilar entre los $9.000 a $10.000. Y al final de usted, solamente de usted va a depender conseguir esos objetivos comerciales. Así que primero aterrice su operación a los pilares que les hemos mencionado y por supuesto a su planificación financiera. Hasta aquí me da el flujo, entonces con estos recursos que yo tengo voy a operar de esta manera. Todo depende de la planificación. No sé si alguien más tenga otra pregunta, porque si es así, es momento de despedirnos. Les agradecemos enormemente, igual para los que le quieren dar seguimiento a esta charla y compartirlas con sus amigos, contactos, conocidos dentro del sector de la industria. La vamos a colgar en nuestras redes sociales, en Global Ideas GC en YouTube, también va a quedar colgada en nuestra plataforma de LinkedIn y por supuesto vamos a dejar los links de acceso en Instagram y también a través de WhatsApp. Les agradecemos enormemente. Decidimos construir esta nueva dinámica de comunicación precisamente para ustedes, para crear una comunidad de exportadores mucho más amplia, no solamente en Ecuador, sino también en Latinoamérica. Próximamente vamos a hacer el lanzamiento formal de nuestros podcasts con expertos dentro del sector en áreas bastante interesantes que van a compartir información valiosa para la toma de decisiones relacionada de manera directa a sus proyectos de exportación. Muchas gracias por tu participación. Estamos a las órdenes. Recuerda pensar en grande y pensar en Global Ideas. Que tengan un excelente día y un excelente resto de semana.